1974, Wichita, Kansas. La ciudad estaba atrapada en una ola de miedo y desesperación. Un asesino en serie atacaba a personas en sus propios hogares, irrumpía en sus vidas, las inmovilizaba, las torturaba y finalmente acababa con ellas. Todo por la emoción de la cacería. La policía encontró rastros de semen en las escenas, lo que indicaba que había un elemento sexual en estos crímenes. Además, algunas de las víctimas mostraban el rostro hinchado, lo que sugería que el asesino las estrangulaba, soltaba y luego volvía a apretar con sus manos en una macabra danza de vida y muerte. El hombre que estaba detrás de estos brutales asesinatos vivía entre sus víctimas, en la misma ciudad que aterrorizaba. Sin embargo, ante los ojos de sus vecinos parecía un ciudadano ejemplar. Detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Su nombre era Dennis Rader, pero pronto adoptaría un alter ego que lo representaría a él y a sus crímenes. Un nombre que él mismo inventó y que sería su marca macabra. Rader acechaba a sus víctimas, las atacaba en sus casas, las torturaba y luego les quitaba la vida. Su método preferido era atar, torturar y finalmente matar. Una metodología que se convertiría en su seudónimo, BTK. Las iniciales en inglés de Bind, Torture and Kill. Atar, torturar, matar. Pasarían más de 30 años hasta que las autoridades lograron llevarlo ante la justicia. Un hombre que sigue inspirando horror. Los crímenes espantosos de Dennis Rader lo convertirían en uno de los asesinos más despiadados del mundo. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. La historia de este asesino comienza en 1945. Nació el 9 de marzo, en Pittsburgh, Kansas, siendo el mayor de 4 hermanos, hijos de William y Dorothea Rader. Provenía de una familia tradicional, con un padre estricto, pero no particularmente abusivo. Muchos niños crecían en hogares similares en esa época. Rader era un chico correcto, un buen Boy Scout, activo en programas de buena conducta. Tenía una habilidad especial para mezclarse y pasar desapercibido. No era víctima de acoso, como suele ocurrir en casos de otros asesinos en serie. Para sus amigos y familiares era el modelo perfecto de un niño. Sin embargo, en privado, Rader comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Afirma que siendo joven abusaba de animales, llegó a colgar a un gato y a un perro. Este tipo de crueldad es común en los antecedentes de varios asesinos en serie. Al entrar en la pubertad, describió cómo comenzó a interesarse en revistas de mujeres, desarrollando una fascinación por la ropa interior y lo que sería fundamentalmente en sus crímenes posteriores, una obsesión por el bondage y el sadomasoquismo. Después de graduarse en la escuela secundaria de Wichita en 1965, se inscribió en el Kansas Westlake College, en Salina, a 90 millas de su hogar. Sin embargo, abandonó los estudios en 1966. A los 21 años, Rader se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde permaneció durante 4 años. Trabajaba en sistemas y se le conocía como alguien metódico a quien le gustaban los detalles y el orden. Sirvió en el extranjero y a veces en Europa. No tuvo una carrera distinguida, pero tampoco una mala. Al regresar a Wichita, se casó con una antigua compañera de escuela. Rader formó una familia y tuvo 2 hijos. Y desde fuera parecía una familia ejemplar como cualquier otra familia americana en aquella época. Pero en 1974, de manera repentina e inexplicable, Rader pasó de ser un hombre respetable, veterano de las Fuerzas Armadas, a convertirse en un asesino brutal y despiadado. Tuvo que haber algo que lo desató, porque esa primera explosión de violencia fue tan impactante, tan dramática y absolutamente aterradora que era difícil de imaginar. Fue como pasar de 0 a 100 en un segundo. Una familia recién llegada al vecindario fue su primera víctima. La familia Otero se había mudado a Wichita con la esperanza de un nuevo comienzo, una nueva etapa en sus vidas, pero tristemente esto duraría muy poco.
porque un día los hijos adolescentes de esta familia llegaron a casa y se encontraron con una escena aterradora. El 15 de enero de 1974, la policía de Wichita fue llamada al lugar. El detective Tim Ralph, quien más tarde formaría el equipo de investigación del caso BTK, recordaría ese momento. Fueron los 3 hijos mayores de los Otero quienes encontraron la escena. Al llegar a casa descubrieron a sus padres muertos en una escena que quedaría grabada en sus mentes para siempre. Llamaron a la policía y los primeros en llegar fueron los primeros en descubrir el horror que aguardaba en esa casa. Entraron al dormitorio y allí encontraron a los padres. La escena que presenciaron era aterradora. Dennis Rader se había infiltrado en la casa de la familia y los había asesinado a todos de una forma que pronto se convertiría en su firma macabra. Había atado al marido y a la esposa con las cuerdas de una persiana y luego los había asfixiado. Los hijos mayores no querían que sus hermanos menores llegaran a casa y vieran aquella escena dantesca, pues pensaban que ambos estaban en la escuela. Los oficiales, tras la preocupación de los hermanos, fueron a las escuelas de la zona y descubrieron algo escalofriante. Ninguno de los 2 niños menores había llegado a clases ese día. Al registrar la casa, los oficiales pronto comprendieron que los padres no eran las únicas víctimas. Joseph, de 9 años, y su hermana Josephine, de 11, también fueron encontrados sin vida. La pequeña Josephine fue hallada colgando en el sótano. No está claro si Rader la mató directamente al colgarla o si la estranguló primero y luego exhibió el cuerpo de esa manera. Lo cierto es que se trataba de un espectáculo macabro, con nudos elaborados que sostenían su cuerpo, casi como si fuera una obra grotesca de arte oscuro. Rader parecía haberse obsesionado con la hija menor, Josephine, ya que pasó más tiempo con ella que con las otras víctimas. Para él, Josephine era el premio, mientras que los demás simplemente fueron obstáculos que debía eliminar. Asesinó al niño, lo ató y lo dejó en el suelo de su dormitorio, nuevamente asfixiado hasta la muerte. En total, Rader acabó con la vida de 4 miembros de la familia Otero: Joseph, de 38 años, Julie, de 33, Joseph Jr., de 9 y Josephine, de 11. Este caso reflejaba claramente la mentalidad del asesino. Su fijación por atar a las víctimas revelaba una fantasía oscura de dominación y control. La forma en que asesinó a la familia establecía lo que sería su modus operandi en adelante. La policía encontró semen en la escena, indicando un componente sexual en sus crímenes. Además, algunos rostros de las víctimas estaban hinchados, lo cual sugería que el asesino las había estrangulado, detenido y luego vuelto a estrangular, llevándolas repetidamente al borde de la vida y la muerte. Ver cómo la vida se escapaba de sus víctimas y luego darle otra oportunidad para arrebatársela de nuevo era un juego de poder que el asesino disfrutaba enormemente. Este no fue, tristemente, el acto aislado de un loco, sino el primero de una serie de asesinatos en Wichita que sumirían a la ciudad en el terror. Con pocas pistas sobre lo que había ocurrido o los motivos que había en estos actos, la policía de Wichita se encontraba completamente perpleja. Unos meses después, en abril de 1974, atacó de nuevo. Rader comenzó a escalar en su violencia, siguiendo un patrón clásico en el perfil de asesinos en serie. Catherine Brigg, de 21 años, una joven atractiva, sería su próxima víctima. Él irrumpió en su casa armado con una pistola. Catherine y su hermano Kevin habían regresado a casa a la hora del almuerzo, sin imaginar que allí los esperaba el asesino. Rader forzó a Kevin a atar a su hermana en una silla. Cuando éste se resistió, Rader se enfrentó a él. Kevin luchaba por su vida, y la resistencia enfureció a Rader, quien le disparó en la cabeza. Milagrosamente Kevin sobrevivió al disparo y logró escapar para pedir ayuda, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para su hermana Catherine. Rader intentó atarla, pero al parecer no lo consiguió del todo. La situación se descontroló y entonces cogió un cuchillo y de manera brutal la apuñaló varias veces antes de huir, creyendo que la había matado. Rader no se percató de que Kevin había escapado, ni de que había contactado a un vecino para que llamara a la policía. Cuando llegaron los primeros oficiales, Catherine aún respiraba, pero apenas podía identificar a su atacante, y fue llevada de inmediato al hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en el hospital solo un par de horas después. Había sido atada y sometida a una crueldad inconcebible. El hermano de Catherine
Kevin fue el primero en dar pistas sobre la identidad de Ryder a la policía. Describió a un hombre blanco, de unos 80 kilos de peso y unos 20 y tantos años. Aunque esta descripción podría encajar con muchos hombres en Wichita, era el primer indicio que las autoridades tenían. Sin embargo, una vez más, Ryder volvió a su disfraz de ciudadano ejemplar, ocultándose tras su fachada de miembro respetable de la comunidad. La policía sin pistas sólidas se encontraba en una lucha constante mientras el asesino seguía suelto. Solo era cuestión de tiempo que Dennis Ryder volviera a atacar. En enero ocurrió el asesinato de la familia Otero y en abril el de Catherine y el ataque a Kevin, pero las autoridades aún no entendían a qué tipo de amenazas se enfrentaban. Wichita no era una ciudad acostumbrada a estos tipos de ataques tan brutales y aleatorios. A finales de año, los investigadores pensaron que habían dado con una pista clave en el caso de los asesinatos, y en octubre de 1974 arrestaron a 3 hombres sospechosos de los asesinatos de la familia Otero. Sin embargo, esta acción enfureció a Ryder. Para él, este era un acto de injusticia. La sola idea de que alguien más se atribuyera sus crímenes lo llenó de ira. En su indignación, Ryder escribió una carta dirigida al periódico local, The Wichita Eagle, y la escondió en un libro de texto en la biblioteca pública de Wichita. Luego llamó a la línea directa, creada para el caso, de la familia Otero para informar a la policía dónde encontrarían la carta. En esa carta, Ryder se adjudicaba los asesinatos de los Otero. La redacción era torpe, llena de errores ortográficos y gramaticales, pero el mensaje era claro. Él era el autor de los crímenes. Intentó justificar sus acciones con frases como «no puedo detenerlo, así que el monstruo sigue y me lastima a mí tanto como a la sociedad». También añadía algo más perturbador. Decía que la sociedad debía agradecerle que él podía aliviarse a veces con fantasías de algunas víctimas, siendo torturadas y siendo suyas. Ryder comprendía el miedo que estaba generando en la comunidad y decidió dar un paso más, dándole un nombre a su alter ego asesino. Quería una marca, una identidad. No deseaba ser solo un asesino anónimo. Así que, aunque no quería ser capturado, también deseaba reconocimiento por sus crímenes. Decidió adoptar el nombre, siglas en inglés, Divine, Torture and Kill, atar, torturar y matar. Y al comunicarse con la prensa, Ryder hizo una amenaza escalofriante. Planeaba atacar de nuevo. Curiosamente, Ryder había comenzado a trabajar para una empresa de seguridad, instalando sistemas de seguridad en hogares. Imaginen el miedo de los residentes de Wichita en esos momentos. Con un asesino en serie suelto, la gente empezó a adquirir sistemas de seguridad y alarma de manera masiva. Pero la ironía era que el hombre responsable de estos horribles crímenes era el mismo que estaba instalando los dispositivos de seguridad en sus hogares. Sin embargo, pasarían casi 3 años hasta que Ryder volviera a matar. En 1974 atacó a Shirley Bean, una madre de 26 años con 3 hijos. Siguiendo a su víctima hasta su casa, Ryder irrumpió en el hogar de Shirley tras seguir a su hijo de 5 años. Una vez dentro, encerró a los niños en el baño y luego procedió a torturar y asesinar a Shirley. Los niños gritaban desde el baño, y aunque no podían ver lo que sucedía, podían oír los horrores que le estaban infligiendo a su madre. Una vez más, Ryder utilizó la estrangulación para acabar con su víctima, dejando claro que tenía una obsesión particular con las cuerdas y el acto de atar a sus víctimas. Para él, el acto de dominar mediante los nudos y la estrangulación eran casi una obra macabra de habilidad. Y nuevamente Ryder desapareció de la escena, como un fantasma, sin dejar evidencia forense clara. Era un asesinato aleatorio, sin ninguna conexión obvia. Meses después, el 8 de diciembre de 1977, con la policía aún sin ninguna pista sobre su identidad, Ryder volvió a atacar. Nancy Fox era una secretaria de 25 años y es probable que Dennis la hubiera estado acechando algún tiempo antes de cometer el crimen. Ya había mejorado sus métodos de acecho y asesinato. Cortó las líneas telefónicas de la casa, esperó dentro hasta que Nancy llegara y luego llevó a cabo su ataque. Nancy Fox se convirtió en el arquetipo de la víctima de BTK. Ryder irrumpió en su hogar, invadiendo completamente su intimidad. La ató, la estranguló con un cinturón y una vez más se masturbó en la escena del crimen. Pero Ryder no se detuvo allí. En una muestra de arrogancia, llamó a la policía después del asesinato.
En esa llamada que fue grabada se capturó su voz, aunque el audio era de baja calidad. Este fue un momento de celebración para él, mostrando su satisfacción al saberse más astuto que las autoridades, disfrutando de un poder que nadie más comprendía. En 1978, Dennis Rader había asesinado a 7 personas, pero la policía solo contaba con pistas aisladas y una grabación de voz. No habían logrado acercarse a su captura, sin embargo la ambición de Rader crecía. Al ver la atención mediática que recibían otros asesinos en serie como Ted Bundy, quería su propio reconocimiento. Más aún, ansiaba superar a estos criminales en notoriedad, lo cual alimentaba sus deseos de continuar. Un mes después del asesinato de Nancy, Rader envió una nota a la estación de televisión local, detallando que había cerrado los ojos de Nancy para que pudiera descansar en paz. Esta carta mostraba una vanidad extraordinaria, afirmando nuevamente que volvería a matar. Así, esos 7 asesinatos se atribuyeron directamente a BTK, quien continuaba enviando comunicaciones a través del periódico local. El detective Randy Stone, de la policía local, notó que Rader disfrutaba de la atención que recibía. Le gustaba verse en la televisión y comunicarse con los medios de comunicación. Era su forma de conseguir notoriedad. Incluso tenía preferencia por los canales que le daban la mejor recepción en su televisor. Con cada nueva carta y mensaje, Rader no solo aterrorizaba a sus víctimas individuales, sino a toda la comunidad. Wichita vivía en un estado de temor constante. Irónicamente, las ventas de los sistemas de seguridad que Rader instalaba en su trabajo aumentaban rápidamente debido al miedo generado por sus propios crímenes. No era un secreto que Wichita tenía un asesino en serie activo y que la policía aún no tenía sospechosos. La policía, obligada a informar a la comunidad sobre la amenaza, pedía a los ciudadanos que tomaran medidas de seguridad. La tranquilidad de los suburbios de Wichita en los años 70 se había convertido en un ambiente de horror y paranoia. Sin importar los esfuerzos y las horas de trabajo de los oficiales, las autoridades no lograban acercarse al asesino. Y luego, como si fuera un fantasma, BTK simplemente desapareció. Los años pasaron y Rader parecía haberse fumado sin más rastro. El caso se enfrió y muchos comenzaron a preguntarse si había escapado para siempre. Rader se volvió inactivo y algunos se preguntaban si podía haber cometido más asesinatos que nunca se vincularon a él. Con el paso del tiempo y sin señales del BTK, la policía de Wichita recurrió al FBI y formó un equipo especial de búsqueda para intentar capturar al asesino. Sin embargo, no tuvieron éxito. El rastro del asesino seguía siendo un enigma. El equipo continuó investigando el caso de BTK durante 3 años, aunque sin grandes avances. Muchos especulaban que Rader estaba en la cárcel, muerto o que había dejado la ciudad. Esa hipótesis guió la búsqueda de hombres que hubieran dejado el área después de 1979. Durante este periodo, el equipo de investigación rastreó a más de 600 sospechosos, pero ninguno pudo ser vinculado a los asesinatos de BTK. Con el paso de los años y la falta de asesinatos, algunos pensaron que el horror finalmente había terminado. Sin embargo, en 1985, BTK volvió a matar, esta vez cambiando su patrón. Su víctima no fue una mujer joven, sino una mujer mayor de 53 años, llamada Maureen Edge, quien vivía muy cerca de Rader. Después de años sin matar, la tensión y los deseos reprimidos de Rader se manifestaron en un asesinato particularmente perturbador. No solo mató a Maureen, sino que llevó su cuerpo a una iglesia, donde lo posó en posiciones degradantes y tomó fotografías antes de desecharlo en una zanja a 7 millas de distancia. Este caso no se conectó inicialmente a BTK, ya que el crimen ocurrió en Park City, una pequeña ciudad cercana a Wichita. Un año después, el 16 de septiembre de 1986, Rader asesinó a Vicky Weherle, una madre de 28 años que estaba en casa con su hijo de 2 años. Rader encontró una manera de entrar a la casa y repitió su modus operandi, dejando al niño pequeño solo junto al cuerpo de su madre. Cuando el esposo de Vicky regresó, encontró a su hijo sentado solo y a su esposa muerta en otra habitación. Al principio la policía sospechó del esposo y lo investigó como el principal sospechoso, mientras BTK una vez más eludía a la justicia. A finales de los 80,
la policía comenzaba a utilizar nuevas tecnologías como el análisis de ADN, que permitieron probar la inocencia del esposo de Vicky y mostraron que el caso Weherle también había sido obra de BTK. Sin embargo, la tecnología aún no era lo suficientemente avanzada como para rastrear a Ryder, y nuevamente desapareció sin dejar rastro, sin contacto con la policía ni con los medios de comunicación. Ryder no volvió a matar hasta 5 años después. Su último asesinato conocido fue el 19 de enero de 1991. Esta vez su víctima fue Dolores Davis, una mujer de 62 años que no encajaba del todo en su perfil habitual. Para cometer este asesinato, Ryder se encontraba en una excursión con los Boy Scouts y escapó temporalmente, utilizando la cobertura de su vida familiar y respetable para cometer uno de los crímenes más recientes que suponía que le daría una coartada. Una vez más la ata y la tortura, y finalmente la mata, esta vez con sus propios panties, y tira su cuerpo a una gran distancia para que la policía tenga dificultades para encajar un patrón. Esta mujer Dolores nuevamente está desnuda y desechada, pero no está en ningún lugar cerca de su casa. Las escenas eran diferentes. La policía aún no tenía nada que pudiera ayudarles a identificar al asesino. Esta vez Ryder regresa al cuerpo y toma fotos con una Polaroid de la víctima mientras usa una máscara femenina. Nuevamente la policía estaba confundida. Ryder desaparece otra vez. BTK ahora había asesinado a 10 personas y continuaba vagando por las calles de Wichita como un hombre libre durante más de una década. Pero en 2004, en el 30 aniversario de sus primeros asesinatos, enciende su ego una vez más. Un periódico iba a escribir un libro llamado Pesadilla en Wichita. Si había algo que iba a provocar la vanidad de Ryder, iba a ser que alguien más contara su historia. Los residentes de Wichita, ciudad del corazón de Estados Unidos, conocían a Dennis Ryder como un hombre de familia que iba a la iglesia, pero durante décadas se había salido con la suya con el asesinato, atando, torturando y matando a sus víctimas para construir su propio y enfermo alter ego. Habían pasado 30 años desde sus primeros asesinatos, el aniversario del asesinato de la familia Otero. Uno de los reporteros de un periódico hizo una historia para decir: aquí está la historia del aniversario, es otro año y no se ha resuelto. Evidentemente, BTK leyó esa historia y leyó en el relato que se estaba escribiendo un libro sobre eso, y tuvo la opinión de que nadie más estaba más cualificado para escribir el libro que él mismo. Entonces Ryder reanuda la escritura a los medios. Quiere estar de nuevo en el centro de atención, quiere tener el control de la historia. Es muy importante para él que se le reconozca por estos crímenes que cometió. No quiere que nadie más le quite eso. Ryder escribió al periódico bajo su habitual seudónimo, Bill Thomas Killman, iniciales de BTK, e incluyó una copia de la licencia de conducir de Vicky Weherle y fotos de la escena del asesinato. Este fue el comienzo de una serie de pistas que conectaban a Ryder con todas sus víctimas. Primero, deja pequeños objetos que ha tomado de las escenas en lugares poco probables. Comienza a burlarse de la policía, literalmente diciendo: por supuesto, ustedes piensan que pueden saber, pero en realidad yo sé. Y lo que es más, puedo probarlo. Aquí estaba BTK de regreso para burlarse de la policía, y sabían que esta vez tenían que atraparlo. Una de sus comunicaciones permitió a los investigadores lograr un avance. Había dejado una nota en una caja de cereales en Home Depot, en Wichita. Los investigadores fueron a Home Depot y comenzaron a hacer algunas entrevistas. Durante el transcurso de la investigación, Home Depot pudo proporcionar el vídeo de la zona de aparcamientos, así que pudieron ver un vehículo que entraba y podía ser identificado como un Jeep Cherokee o un vehículo de tipo similar. Eso fue importante para ellos, porque esa era información que en ese momento la ley sabía, pero él no sabía. Finalmente la policía tuvo a la vista a BTK, pero con un vídeo de las cámaras de seguridad, borroso y poco claro. Fue la más pequeña de las pistas. En un esfuerzo por mantenerse oculto, los métodos de comunicación de BTK se volvían cada vez más complicados. La policía y él comienzan a comunicarse a través de pequeños anuncios en el Wichita Eagle. Finalmente, en una de las comunicaciones, les pregunta a la policía: ¿qué pasaría si les diera un disco con más detalles sobre los asesinatos?
¿Podrían identificarme?, preguntó. Sean honestos, porque la policía no puede mentir. Bueno, pueden mentir si están atrapando a un asesino en serie. Y luego se le dijo, puedes enviarnos lo que quieras, no lo rastrearemos. BTK envió el disco a una estación de televisión local. La policía lo revisó y de repente, con este solo error, el caso se abrió de par en par. Fox TV contactó con la policía porque habían recibido un paquete. No lo reconocieron inicialmente como proveniente de él, pero luego, cuando lo abrieron y vieron el contenido que incluía el disco, llamaron al departamento de policía. Cuando el disco se metió en la computadora, estaba presente Randy Stone, el experto en comunicación. Revisó el lenguaje en el disco. En ese momento estaba sentado en un pequeño cubículo frente a la computadora, haciendo cosas, y miró detrás. Había como 20 personas, todas reunidas en un semicírculo alrededor. Así que tenía presión. No arruines esto, le dijeron. Abrió el disco y empezó a mirar, y ahí está el archivo llamado test-a.rtf, que era un archivo de Microsoft Office o un documento de Word. Y luego vieron un nombre oculto, Dennis, y luego otro nombre, Chris Lutheran Church. Cuando vieron eso, había otro detective sentado al lado de Randy, que luego buscó en Google, Chris Lutheran Church, y allí, en la esquina de su sitio web, estaba la foto del presidente de la iglesia, Dennis. Finalmente, el equipo tenía un sospechoso. Ahora tenían que probar que Dennis Rader era BTK, así que comenzaron a correr. Supieron que Rader tenía una dirección en Park City, y luego fueron a la calle donde vivía. ¿Recuerdas ese vehículo que estaba en el estacionamiento de Home Depot? Pues estaba en la entrada de Rader. En ese momento es cuando supieron que lo tenían. Pero la policía aún no tenía suficiente para hacer un arresto. Necesitaban pruebas sólidas de que Dennis Rader era el asesino BTK. No tenían causa probable para exigir una muestra de ADN de Rader, así que toman el paso poco probable de ir al hospital y piden una muestra cervical que su hija había dado y comparan el ADN que obtuvieron de varias escenas del crimen, el semen que encontraron, y descubren que coincide. La coincidencia debe ser un familiar. La policía finalmente pudo moverse. Una gran cantidad de policía fueron enviados hacia Park City el 25 de febrero del 2005 y a las 12:15 fue arrestado. Rader finalmente fue arrestado y fue acusado de 10 asesinatos, incluido el del osotero. La policía tenía muchos crímenes que sospechaban que Rader y su alter ego BTK habían cometido, pero en ese momento solo él conocía la verdad completa. El interrogatorio fue un asunto delicado. Habían dividido el caso en varias secciones, así que comenzaron a rotar investigadores, y él hablaría durante más de un año y casi 34 horas. Se veía a sí mismo como un instructor de, como él lo llamaba, la edad dorada del asesinato en serie. Cuando terminaron las entrevistas en la sala de entrevistas, allí le pusieron el chaleco y lo estaban encadenando con las esposas y esa clase de cosas. El inspector metió la cabeza por la puerta y le dijo: «Es agradable poder ponerle una cara al nombre que encontré en el disco». Y él miró hacia arriba y tenía esa actitud como: «Ah, sí, que tú eres el que...». Y dijo: «Sí, soy yo». Así que bromearon de ida y vuelta. Era un buen ambiente, estaban bromeando, y dijo Rader: «Oh, si alguna vez salgo de aquí, tendré que encontrarte y llenar tu boca de discos». Finalmente el infame BTK estaba fuera de las calles y bajo custodia, así que lo llevaron a la cárcel. Todos en las celdas de detención y el área sabían lo que había sucedido. Las celdas estaban todas con vidrio y todos los reclusos allí se acercaban al vidrio y miraban dentro. Luego comenzaron a golpear el cristal gritando su nombre, gritando BTK, BTK, y él, con una gran sonrisa, levanta sus manos con los pulgares arriba mientras todos gritan su nombre. El 1 de marzo del 2005, Dennis Rader fue acusado de los asesinatos de la familia Otero, Catherine Brier, Shirley Bean, Nancy Fox, Maureen Hedge, Vicky Hegerle y Dolores Davis. Cuando se le acusó y se presentó formalmente ante un juez, se niega a decir nada para declarar. Así que el juez se declara no culpable por él. Rader no dice nada. Eso fue en marzo del 2005. En junio del 2005 finalmente se lleva a cabo el juicio. Pero antes de que comience el juicio, Rader cambia su declaración. Se declaró culpable de los asesinatos y trató de evitar cualquier tipo de audiencia.
El fiscal del distrito pensó que era muy importante que la comunidad supiera lo que había pasado, y la mejor manera de hacerlo es tener una audiencia pública, porque una audiencia pública es una sala abierta. Rader estaba perfectamente preparado para aceptar que se había salido con la suya durante 30 años y que pasará a la historia como BTK, y además se asegurará de que el mundo sepa lo tan malvado que fue. Durante la audiencia, Rader describió los asesinatos mostrando poco remordimiento y sin disculpas para horror de los espectadores. La mayoría de las audiencias de sentencia duran un par de horas. Esta duró 3 días. Luego se tuvo la oportunidad para que las familias de las víctimas hicieran una declaración, y fue verdaderamente desgarrador y doloroso. Pero con suerte les ayudó, que finalmente, después de todos estos años, la persona que había asesinado a su ser querido estaba condenada a prisión. Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, con un término mínimo de 175 años. Permanece en confinamiento solitario, donde se quedará el resto de su vida. Dennis Rader creó un depravado alter ego que aterrorizó a toda una generación, pero fue su propia arrogancia la que fue su perdición. Durante más de 30 años fue uno de los criminales más elusivos del mundo, burlándose de la policía y provocando a la prensa. Asesinó brutalmente a 10 personas, incluidos 2 niños, atándolos, torturándolos y matándolos a todos para encajar en su marca enferma BTK y hacer de él uno de los asesinos más malvados del mundo. Ahora te invito a ver la historia de los hermanos Menéndez. ¿Fueron víctimas o fueron verdugos? Te dejo que saques tus propias conclusiones de esta fascinante historia.